Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos las historias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy, tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares y generando un sinfín de especulaciones entre los fans. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama digno de una telenovela, protagonizado por dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, y la intriga se cierne en el aire. Kerem Bürsin quería que Hande Erçel dejara la Casa Rosa. Descubramos el drama. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de amor que nació en el set de Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Te amaré en silencio o Love is in the air. Kerem y Hande, o Kerem Hande como se les conoce cariñosamente, se convirtieron en la pareja de moda, y su química tanto en pantalla como fuera de ella cautivó a millones. Sus momentos juntos, sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado con lupa. Y precisamente de esa atención mediática y de los entresijos de su relación es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este enredo sentimental, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no forman parte de nuestra comunidad, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Creemos que este contenido les va a encantar, y suscribirse es la mejor manera de asegurarse de que se enteran de todo lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha sacudido los cimientos de la relación de Kerem y Hande y por ende, de la percepción pública de su amor, gira en torno a lo que parece ser una petición bastante peculiar y francamente controvertida por parte de Kerem. Se rumorea con fuerza y las fuentes parecen ser cada vez más sólidas, que Kerem Bürsin habría presionado a Hande Erçel para que abandonara la famosa Casa Rosa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué es la Casa Rosa, y por qué sería un punto de conflicto tan delicado en su relación? Para quienes no estén tan familiarizados con el contexto, la Casa Rosa no es solo una casa. Es un símbolo o un refugio y para Hande una parte fundamental de su vida y de su legado familiar. Se trata de la casa de su abuela, un lugar cargado de recuerdos, de historia familiar y de un profundo significado emocional para Hande. Es un espacio donde ella ha crecido, donde ha pasado innumerables momentos felices y donde, según se ha informado, ella sentía una conexión muy especial y profunda. Imagínense lo que significa para alguien pedirle que se aleje de algo tan preciado. Los rumores sugieren que esta petición por parte de Kerem no fue un simple comentario casual, sino una presión constante, un deseo firme de que Hande se desprendiera de esta propiedad. Las razones detrás de esta supuesta solicitud son, como se pueden imaginar, objeto de intenso debate. ¿Era una cuestión de inversión? ¿Una estrategia inmobiliaria? ¿O había algo más profundo, algo relacionado con la dinámica de pareja y los planes de futuro que Kerem tenía en mente? Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que Kerem podría haber estado buscando consolidar sus finanzas o hacer una inversión importante, y la Casa Rosa de Hande, al ser un bien inmueble considerable, pudo haber entrado en sus planes. Se habla de la posibilidad de que Kerem quisiera venderla o utilizarla como parte de algún proyecto personal o empresarial, y que considerara que al ser pareja, esta decisión debería ser compartida o incluso, según la perspectiva, consensuada. Sin embargo, el detalle crucial aquí es que se trataba de una propiedad de Hande, con un valor sentimental y familiar incalculable para ella. Otro ángulo que se ha explorado es la posibilidad de que Kerem quisiera que Hande se mudara con él a otro lugar, quizás a una nueva residencia que ambos construyeran o adquirieran juntos, y que la Casa Rosa representara un apego al pasado que él, quizás inconscientemente o conscientemente, sentía que debían dejar atrás para avanzar hacia un futuro común. Es comprensible que en una relación seria, las parejas empiecen a pensar en construir un nido juntos, pero la forma en que se aborda este tema puede marcar una gran diferencia. Lo que ha dolido especialmente a muchos fans es la percepción de que Kerem podría haber estado siendo insensible o, peor aún, controlador, al presionar a Hande sobre algo tan personal y emocional. Para Hande, la Casa Rosa no es simplemente una propiedad, es un pedazo de su historia, un lugar donde la esencia de su familia reside. Pedirle que la dejara atrás, especialmente si esa petición venía con insistencia, podría interpretarse como una falta de respeto a sus raíces y a sus sentimientos más profundos.
Las redes sociales estallaron cuando esta noticia empezó a circular. Los fans de Ande en particular mostraron su indignación y defendieron a su ídolo. Se compartieron fotos antiguas de Ande en la Casa Rosa, recordando los momentos felices que ella había compartido en ese lugar. Los comentarios iban desde el apoyo incondicional a Ande hasta duras críticas hacia Kerem, acusándolo de querer manipular o controlar a su pareja. Y aquí es donde el drama se intensifica, porque las relaciones de pareja en el ojo público están siempre bajo escrutinio. Cada palabra, cada gesto, cada decisión es analizada y a menudo malinterpretada. En este caso, la complejidad reside en equilibrar la autonomía individual con los deseos de la pareja. Si bien es cierto que en una relación se espera compromiso y cierta flexibilidad, también lo es que la decisión sobre posesiones personales y lugares con un significado emocional tan profundo debe ser respetada. Ahora, es importante ser cautos y recordar que gran parte de esta información proviene de rumores y filtraciones. No tenemos una confirmación directa de ninguno de los dos involucrados sobre la naturaleza exacta de sus conversaciones o las presiones que pudieron haber existido. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan ganado tanta tracción y que hayan afectado la percepción pública de la pareja sugiere que hay algo de verdad, o al menos, una interpretación de los hechos que resuena con muchos. Se dice que esta situación, sumada a otras tensiones o diferencias en la visión de futuro, pudo haber sido uno de los factores determinantes en la eventual ruptura de Kerem y Ande. Es fácil imaginar cómo una presión de este tipo, sobre un tema tan sensible, podría generar un conflicto importante en la pareja. La falta de comprensión o de empatía hacia los valores personales del otro puede ser un veneno lento pero seguro para cualquier relación. Además, consideremos el impacto que esta supuesta exigencia habría tenido en Ande a nivel personal y profesional. Ande Erçel es una artista consolidada, una mujer independiente que ha construido su carrera con esfuerzo y dedicación. Su conexión con sus raíces y su familia es, sin duda, un pilar fundamental en su vida. Ser forzada o sentir que se la fuerza a renunciar a algo tan arraigado podría haberla hecho sentir incomprendida o desvalorizada. Los rumores también sugieren que la Casa Rosa tenía un valor sentimental tan grande para Ande que ella se habría negado rotundamente a venderla o a abandonarla, lo que habría generado un punto muerto en la conversación con Kerem y, consecuentemente, un aumento de la tensión entre ellos. Las discusiones sobre decisiones importantes en la vida, especialmente aquellas que involucran propiedades y patrimonios familiares, pueden ser extremadamente difíciles de navegar, incluso para parejas con una comunicación fluida. Y si nos ponemos a pensar en el lado de Kerem, ¿cuáles podrían haber sido sus motivaciones reales? Podría ser que él tuviera una visión de futuro diferente, quizás más enfocada en la independencia financiera o en la construcción de un nuevo patrimonio juntos, y viera la Casa Rosa como un obstáculo o un apego al pasado que no encajaba en esa visión. Sin embargo, la forma de comunicar y abordar estas visiones es crucial. La empatía, la escucha activa y el respeto por las emociones del otro son, en mi opinión, los pilares de cualquier decisión conjunta. La saga de Kerem y Ande ha sido un verdadero torbellino mediático. Desde el inicio de su romance, sus vidas privadas se convirtieron en un espectáculo público. Y aunque ambos han intentado mantener cierta discreción, la naturaleza de su fama hace que cualquier indicio de conflicto o tensión sea rápidamente amplificado. Este supuesto drama de la Casa Rosa es un ejemplo perfecto de cómo las diferencias personales y los valores, incluso los más arraigados, pueden convertirse en el centro de atención y, en última instancia, en un factor decisivo en el futuro de una relación. Es una lástima que las cosas hayan llegado a este punto, si es que los rumores son ciertos. Porque Kerem y Ande como pareja tenían un gran potencial. Su carisma, su conexión y el amor que inspiraron en sus seguidores eran innegables. Sin embargo, las relaciones, especialmente las que están bajo la lupa pública, requieren más que solo química y admiración. Requieren comprensión profunda, respeto por las individualidades y la capacidad de navegar las diferencias con madurez y empatía. La Casa Rosa de Ande Erçel, ese lugar lleno de recuerdos y significado familiar, se ha convertido, según los rumores, en un punto de inflexión, un símbolo de lo que podría haber sido una brecha infranqueable entre Kerem y Ande. Y mientras esperamos confirmaciones oficiales o declaraciones más detalladas, lo que sí queda claro es que las historias de amor en el mundo del espectáculo rara vez son tan simples como pare. Cene en la pantalla. Siempre hay capas de complejidad, de presiones externas y de diferencias personales que, al final del día, deciden el curso de los acontecimientos.
Y así llegamos al final de este fascinante y a veces desgarrador relato. Hemos desentrañado los detalles de este supuesto drama que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el papel de la emblemática Casa Rosa. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de la petición de Kerem, el profundo significado de la casa para Hande, y cómo esta situación pudo haber afectado su relación. En resumen, los rumores sugieren que Kerem Bürsin habría ejercido presión sobre Hande Erçel para que ésta dejara la Casa Rosa, un lugar de gran valor sentimental y familiar para Hande. Esta supuesta exigencia habría generado tensiones significativas, siendo uno de los posibles factores que contribuyeron a su eventual separación. La dinámica de pareja bajo el escrutinio público, las diferencias en la visión de futuro y la importancia de respetar las raíces y los valores personales son temas centrales en esta historia. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Sé que estos temas son delicados y a menudo generan debate, pero creemos que es importante discutir estas historias desde diferentes ángulos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Kerem tuvo motivos válidos, o consideran que fue una falta de respeto hacia Hande? Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Dejen sus opiniones y participen en la conversación. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, les pido un gran favor: denle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem, de Hande o simplemente de las historias de la vida de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido exclusivo y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.